acá, mm, pa, 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 bien, bien, ya, bien. Vamos a ir con la irrigación de las coronarias. Pa, 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 pam, 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 pam. Bien, la irrigación de las coronarias. Luego vamos a hablar de la fisiopatología del infarto agudo de miocardio y por último vamos a ver lo que siempre se ve conmigo, que es ver muchos electros o los que se pueda ver. En un principio, para saber bien sobre el electrocardiograma es saber más o menos ubicarte en el corazón. ¿A qué me refiero? Primero, vamos a hablar de las arterias, de las paredes, etcétera. Vamos a empezar. Esto ya para mí un adelanto, esto es un poco mucho texto, pero puede serles útil. Tenemos distintas regiones del corazón: la cara septal, la cara anterior, la cara lateral, la cara inferior, la cara posterior que no la vemos, etcétera. Y toda una cara anterior. Y cada región del corazón va a estar irrigada por una arteria. La parte septal va a estar principalmente por la descendente anterior de la coronaria izquierda, que vamos a tener ya sea la arteria diagonal o las arterias perforantes. Luego tenemos la parte o un infarto de miocardio de la cara anterior, que vamos a tener igual afectado por la coronaria izquierda. Esto vamos a tener daño en la descendente anterior. Ahora, la siguiente arteria dañada o región, normalmente estas dos regiones nunca están solas, es o infarto septal o infarto anterior, nunca van a estar separados, o si se ve va a ser muy raro. Va a ser cuando se dé, por ejemplo, solo un daño en la diagonal de la descendente anterior, pero por lo general se presenta casi siempre un infarto anteroseptal, que va a ser ya de la descendente anterior puro. Luego vamos a tener un infarto lateral con la coronaria izquierda, o la región lateral va a estar irrigada por la coronaria izquierda con su circunfleja o diagonales de la descendente anterior, pero principalmente la circunfleja. Luego el anterolateral, que es muy extenso, descendente anterior y casi siempre la circunfleja. Y un anterior extenso literalmente va a estar dañada toda la coronaria izquierda, y es la descendente anterior y la circunfleja. Y por último, la parte inferior vamos a tener a la circunfleja y luego a la parte posterior a la arteria marginal posterolateral o directamente a la coronaria derecha. Ahora, esto es mucho texto, que si diagonal, que si perforante, se resume en esto, punto. Esto es mucho texto, es más que todo para que se ubiquen cómo va a estar diferentemente afectado el miocardio, y cómo no vamos a poder de un 100% evidenciar nosotros que hay infarto agudo de miocardio o que hay daño, porque depende de la región, depende de la arteria y depende de la disposición del paciente, que tenga la arteria diagonal con un inicio más arriba, más abajo, etcétera. Lo que normalmente se tiene en cuenta es que tenemos dos coronarias, izquierda y derecha. La izquierda muchas veces o casi siempre da la descendente anterior y la circunfleja. Y la coronaria izquierda va a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo, la cara anterior del ventrículo izquierdo y los dos tercios anteriores del septo. Si aquí tenemos un corazón, el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, la cara lateral del ventrículo izquierdo estaría irrigada por la coronaria izquierda, por la circunfleja. La cara anterior del ventrículo izquierdo y las dos partes anteriores del septo, es decir, toda esta región está irrigada por la coronaria izquierda, ya sea circunfleja y descendente anterior. En cambio, la pared posterior va a estar irrigada por la descendente posterior de la coronaria derecha, pared posterior del ventrículo izquierdo, tercio posterior del septo y por último el ventrículo derecho. Ya. Esto es lo importante y esto es lo que se deben llevar a casa. Infarto miocardio de la cara lateral, circunfleja, cara anterior casi siempre descendente anterior, septal casi siempre descendente anterior, etcétera. Ahora, ya. Esto es más que todo ser tiquismiquis, porque en el fondo
Lo que importa y lo que deben saber es identificar en un electrocardiograma y en un paciente cuando éste tenga la patología, no decir ya tiene electro, no, porque casi siempre lo que se va a hacer en estos casos es una angiografía que no vamos a estar al paciente en ese rato, es decir, tiene un daño directamente en la circunfleja. Podemos sospechar, pero la única forma es cateterismo y coronografía de esa coronaria, a ver dónde está el daño. Luego vamos a ver videos de angiografías para que se den cuenta. Ahora, el infarto se da por dos situaciones. En sí, la fisiopatología se le podría denominar una insuficiencia coronaria porque el corazón está bien, el miocardio, el músculo está bien. Lo que pasa es que la coronaria es insuficiente de proveer y esta insuficiencia es por dos motivos. Uno, aporte de oxígeno disminuido o incremento de oxígeno. En la disminución del aporte de oxígeno puede ser por un menor flujo coronario, con menores presiones de perfusión, como ser un shock cardiogénico, un taponamiento cardíaco, situaciones que no nos va a permitir perfundir al corazón, o las coronarias no les va a poder perfundir, o casos de obstrucción que son casi la mayoría por aterosclerosis y formación de un trombo. Otras condiciones de disminución del aporte de oxígeno es disminución del contenido de oxígeno que de la propia sangre, anemia, hipoxia. También nos pueden conducir a un síndrome coronario agudo, etc. Ahora, el incremento del consumo del oxígeno puede ser por una mayor tensión ventricular, como una hipertrofia ventricular izquierda o un incremento en la frecuencia cardíaca. Ahora, teniendo en cuenta estos parámetros y esto, ¿por qué se da esto? Más o menos te puedes dar cuenta. Paciente hipertenso de larga evolución, que ya ha evolucionado una hipertrofia ventricular izquierda, esa hipertrofia va a incrementar su consumo de oxígeno, esa hipertensión va a disminuir la presión de perfusión y se nos va a complicar y nos va a dar una insuficiencia coronaria. Otro ejemplo, un vasoespasmo inducido que se puede dar, que va a haber una disminución muy fuerte en la presión de perfusión, vamos a tener casi una obstrucción, no va a haber una disminución del aporte del oxígeno. Con que sepan esto es que o ha habido no hay gasolina para el body o el body necesita mucha gasolina. Es como el perreo, o te falta perreo o necesitas más perreo. Es una de las dos. Necesitas más o tienes menos. Ahora, esto normalmente no se da. Esto se puede dar, pero relacionado a la disminución del flujo coronario y la frecuencia cardíaca también. Lo que casi siempre vamos a ver es por obstrucción o vasoespasmo, y aquí tenemos la isquemia o la inconformidad, la insuficiencia coronaria se va a dar por cuatro motivos. Patológicamente se manejan tres. La placa de ateroma no trombótica, la placa de ateroma con trombo parcialmente ocluida y la placa de ateroma con trombo que ocluye totalmente el flujo sanguíneo. Ahora, cada una va a tener una sintomatología diferente. Estas placas, aquí podemos ver que hay una disminución del flujo por una obstrucción, una disminución del flujo y una disminución absoluta del flujo. Ahora, si tenemos una disminución del flujo sanguíneo al corazón y a la vez este corazón empezamos a hacer ejercicio, le damos un susto, empieza a incrementar su frecuencia cardíaca, incrementa la demanda, baja el aporte, infarto agudo de miocardio o síndrome coronario o como lo quieran llamar. Inclusive esto es un cuadro de evolución, no es que vamos a ver de un lado al otro el daño. Ahora, de acuerdo al daño, si es por una placa no trombótica, si es trombótica parcialmente ocluida y si es una trombótica con un flujo 100% ocluido, vamos a tener en el electrocardiograma distintas conformaciones. Y se tiene dos tipos de electros ante un infarto agudo de miocardio y qué es lo que normalmente se maneja actualmente, que es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el síndrome coronario agudo con elevación del ST, escasez y escasez, o en sus acrónimos en inglés que no me recuerdo. Ahora, ves esta imagen y esta imagen dices, pero ambos no están mal, hay flujo disminuido. Cuando hay un flujo disminuido, normalmente no se nos va a evidenciar esta imagen que es patognomónica. A veces esto preocúpate que ese paciente se le puede morir el corazón. Y normalmente lo que hacemos es
es si tiene elevación del ST, pedimos biomarcadores que sí o sí van a estar incrementados. Ahora, si no hay elevación del ST y al contrario hay disminución del ST, podemos tener dos cuadros. Cuando no hay incremento de biomarcadores es una angina inestable, y cuando tenemos un incremento de biomarcadores, que es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y lo mismo, aquí si no tiene incremento de biomarcadores tenemos una angina inestable producida por un trombo, y si tiene elevación de biomarcadores es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Esto se traduce en esta imagen que se va a dar, es más evidente. Tenemos una arteria. Esta tiene una placa de ateroma. Esta placa de ateroma se ha roto, ha expresado fibras de colágeno y se ha formado un trombo. Y este trombo ha ocluido parcialmente a la coronaria. ¿Qué va a pasar? Disminución del ST. Cuando ocluye totalmente, elevación del ST. Ahora, ¿por qué se produce esto? Más que cómo se produce, es como yo voy a manejar más elevación de ST y disminución del ST. También se les dice subendocárdico y epicárdico. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Antiguamente, o bueno, desde siempre, se sabe que aquí tenemos la coronaria, que la irrigación viene de afuera hacia adentro, y que a nivel endocárdico la irrigación llega por difusión. La nutrición llega por difusión y no por irrigación propiamente. Por lo que si tenemos una oclusión, la región que se va a dañar primero es la subendocárdica. Pero una subendocárdica casi siempre va a evolucionar a una epicárdica o epicardio, convirtiéndose en un infarto transmural. Puedes manejar subendocárdico cuando es un inicio muy agudo, ves una disminución del ST y el corazón estaría como se ve en la imagen, solo una partecita sin oxígeno, sin sangre, pero casi nunca, o es difícil imaginarse que lleguemos a este punto o que se detecte. Sería bonito, pero normalmente esperamos o se espera hasta este punto o el paciente llega en este punto. Y es lógico. Eso es lo importante. La isquemia va a ir de adentro hacia afuera y la irrigación de afuera hacia adentro. Ahora, de los vectores, eso no me interesa tanto. Con que sepan, esto es importante. Si no tienes una elevación del ST y el paciente tiene sintomatología, lo propio es que tú hagas biomarcadores. SECA o troponinas, y en base a eso, que son muy evidentes las troponinas, más que todo en las primeras 4 horas se elevan, o el pico es en las 4 horas, no, se empieza a elevar a las 4 horas, es importante. Ahora vamos con lo siguiente. Como he dicho, la isquemia va a ir de adentro hacia afuera y tiene un patrón. Tenemos 3 tipos de lesiones. Isquemia es cuando tiene sed. Esta es un viernes, un sábado por la noche y tiene sed. Lesión sería cuando ya te está poseyendo el espíritu del perreo. Y la necrosis sería ya cuando ya te has perdido, ya no eres tú, ya eres 10.000 cumbieros reencarnados en tu persona. Así pasa, va a ir de adentro hacia afuera, y lo importante es que siempre hay que intentar mantener al paciente en isquemia o evitar que evolucione a una necrosis. Un infarto, mientras más evolucionado sea, más posibilidades que haya una necrosis tiene. Esto es importante porque si nos llega un paciente sin elevación del ST, lo mejor es sospechar, siempre es sospechar. Ahora, con esta imagen ya una evolución electrocardiográfica lo vamos a ver. Electrocardiograma normal. Lo primero que vamos a ver es 1, elevación del ST cuando ya hay lesión. Cuando hay lesión, elevación del ST. Esto va a evolucionar y vamos a presentar lo primero que es malo, onda Q. Onda Q sinónimo a necrosis. Onda Q, aquí hay más necrosis, y en esta parte ya el corazón, ya esa parte ya es como el de tu ex. Está muerto, está oscuro, está negro, no tiene ya esa parte del corazón. Y esa es la evolución. Vamos a incrementar el ST, se va a disminuir y vamos a incrementar la onda Q, y por consiguiente vamos a tener una negativización de la onda T. Ahora,
Como os he dicho, tenemos dos tipos de infartos, el subendocárdico no transmural sin ondas Q o el transmural ya con ondas Q o que ya afecta todo el muro o toda la pared miocárdica y que esta parte ya tal vez ya tiene necrosis, etcétera. Por lo general no es que vamos a tener el uno y el otro no. Este va a evolucionar casi siempre a este. Y lo importante es que intentemos volver de este a este. Eso es lo importante. Esa evolución no es que sí o sí tenés este cuadro y sí o sí no. Evoluciona de punto a punto. Es como un Pokémon. Evoluciona y empieza a tener ondas Q. Ahora, como hemos dicho, isquemia, lesión y necrosis o infarto. Isquemia, negativización de la onda T, es lo más importante, o positivización de la onda T. Lesión, cuando ya ese miocardio, ese miocito ya está sufriendo, no tiene oxígeno, elevación del ST, y cuando ya ese corazón ha muerto, ya onda Q. Esa es la evolución natural de un infarto agudo de miocardio. Y lo importante es, si lo pillas aquí, volver a un punto. Intentar que ese corazón vuelva a tener oxígeno. Ahora, como hemos dicho que tenemos los tres estadios de isquemia, lesión y necrosis. Cada uno tiene sus beneficios y sus contras y su derivación o explicación electrocardiográfica. En la isquemia vamos a tener la onda T. El primer estadio de la isquemia, cuando recién es bien agudo, bien nuevito, el infarto, vamos a tener ondas T patológicas, ya sea positivas o negativas, en derivación enfrentada y recíproca. Ahorita les explico lo de derivación enfrentada y la opuesta o la recíproca. Vamos a tener ondas T picudas y simétricas. Aquí tiramos línea media, eso está más chueco que el alma de no sé quién. Y aquí, una línea simétrica, 3, 3 es simétrico, T picuda. Ahora, en un estado de isquemia o lesión todavía tenemos reversibilidad. Este miocardio puede sobrevivir. Tenemos esto, tenemos la posibilidad de que este corazón le hagamos un bypass, le coloquemos un stent, ya hemos iniciado la anticoagulación, el trombo ya que nos está ocurriendo se ha disminuido, ya no hay, ya podemos volver a un corazón entre comillas sano. Y vamos a ver un segmento ST elevado en la derivación enfrentada y disminuido en la derivación recíproca. ¿Y esto quiere decir con la derivación recíproca? Por ejemplo, si tenemos un infarto en la pared inferior del ventrículo del corazón, las derivaciones que van a ver ese infarto es de 3 a VF y de 2. Y las derivaciones opuestas a este es de ABL más hacia menos 90. Pero lo vamos a ver en AVL y aquí lo tenemos. La zona de infarto, la zona de isquemia la estamos viendo con una elevación del ST y el lado opuesto vamos a ver la disminución del ST. Si es como si de aquí vemos, aquí lo vamos a ver, pero lo opuesto. Y esto nos es muy útil en el infarto agudo de miocardio, pero de la pared posterior. La pared posterior no tiene un electrodo de 12 derivaciones, no. Y lo que vamos a ver casi siempre puede ser una disminución del ST en B1, B2, B3, B4. La cara anterior vamos a tener una disminución del ST y o puede ser que sea una angina inestable o una angina o que el paciente tiene un infarto en la cara posterior o en la pared posterior. Y ahí aquí lo mismo se veía. Si tenemos en la pared inferior, por ejemplo, en D3, esta onda T, lo que vamos a ver en AVL es una onda T negativa, es lo opuesto. Y aquí lo mismo. Bueno, aquí no tanto. Ya cuando hay necrosis, ya ese corazón ha muerto, ya es como tu ex, no tiene corazón, no es nada, es un trozo de carne muerta. Y no duele, no siente, ese corazón ya no siente, esta región muerta no va a sentir. Y vamos a ver en la derivación enfrentada. Si el infarto es, digamos, si yo no mantiene carga inferior, en D3 veríamos esta imagen. Ahora, en AVL veríamos esta imagen y dices, pero esto no es nada, esto es normal. Obviamente, AVL, que es la pared lateral alta, no ha sufrido isquemia y está sanita. Y como está sana,
y esto no tiene actividad eléctrica, no va a afectar en su derivación, no va a haber un vector eléctrico, un vector, no va a haber nada que va a afectar. Esto está vivo. Lo normal es que veas vivo. Y esto normalmente vas a ver en derivaciones con esto, que quiere decir que esa región ha muerto, punto. Y en el resto está todo vivo. Esto nos indica que la derivación de AVL, que la carga lateral alta está viva. Aquí tenemos algo parecido, lo que hemos visto, lo de la reciprocidad. Cara inferior y vectores o derivaciones que van a ver la cara inferior, elevación del ST, y el lado opuesto que vamos a ver, disminución del ST, disminución del ST. Por ejemplo, esto sería una oclusión de la arteria coronaria derecha. Aquí de una circunfleja de un infarto de pared lateral, vemos que el infarto también se va a ver aquí y en la parte inferior, porque vector, estos los están viendo. Ahora, que va a haber luego el lado opuesto. Pam. AVR, que va a ser el vector natural opuesto, un descenso en el ST. Pam. Ahora vamos a ver lo importante, electrocardiogramas, que es cómo se aprende. Ahora, aquí en un infarto agudo de miocardio anterior, aquí yo no les voy a profundizar mucho en qué arteria está involucrada, no. Aquí es importante reconocer que hay infarto, eso es lo importante. Y recuerden que esto es, sí o sí tienen que tener al paciente. Y va a haber casos en los que vas a tener un electrocardiograma, entre comillas, normal, y lo malo de eso es que te vas a decir, tal vez no tiene, tal vez sí tiene, hasta que te llegan las troponinas, hasta que te llega, es mejor hacer otro electro 20 minutos después, porque ya puede haber pasado un cambio en el electrocardiograma. Pasa. Hay casos que presentan sin alteraciones electrocardiográficas, pero los existen, dudo que los veamos, pero los hay. Por ejemplo, tenemos una afectación de B1, B2, B3, B4 y B5. Y aquí tenemos el corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. B1 estaría aquí, B2, B3, B4, B5 y B6. Por lo que, si decimos la pared anterior, esto es anterior, si decimos pared anterior, esto es ventrículo izquierdo, entonces, ¿quién está viendo la pared anterior? B1, B2, B3 y B4. B5 y B6 ya no ven la pared anterior, sino ven la pared lateral, por lo que vemos que en B5 y en B6 no hay alteración. Infarto de agudo de miocardio en la cara anterior o anteroseptal. Y vemos onda Q, necrosis, ya tenemos una necrosis evidente, elevación del ST, este corazón ya está muriendo, ya ha muerto, hay región del corazón que ha muerto. Aquí, en un inferolateral. Ahora, hemos dicho que D2, D3 y AVF son inferiores, elevación del ST muy evidente, derivación recíproca, AVL, AVL disminución del ST, disminución del ST. Ya. Con eso confirmamos que es infarto agudo de miocardio inferior. Ahora, seguimos viendo y vemos B1 con depresión, B2 con depresión, vemos, y en B4 y en B5 vemos una elevación del ST. Y aquí vamos con una explicación piola. Las inferiores ya saben, la reciprocidad del opuesto. Ahora, ¿por qué aquí vemos elevación y aquí disminución? Por esto, bebé, para que entendamos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Su agujerito, su agujerito. D1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ya. El infarto, al ser inferolateral, que está aquí la necrosis, su reciprocidad se puede ver reflejada en estas derivaciones, por lo que vamos a tener lo que hemos dicho, una reciprocidad con descenso del ST. Un consejo más, cuando interpreten y digamos, aquí está normal, aquí igual está normal y aquí está normal, y solo está aquí, no es infarto agudo de miocardio, busquen otra causa patológica. Para decir sí o sí infarto agudo de miocardio, según la guía europea o la cuarta definición internacional del infarto agudo de miocardio, tenemos que tener como mínimo 2 derivaciones afectadas. 2. Consejo o un dato extra. Ahora, inferior puro. Vemos que V5, V6 está bien. Las derivaciones frontales están bien.
Ahora, vemos las precordiales. La pared inferior vemos elevación del ST sin onda Q, bueno, y lo opuesto, disminución del ST. Infarto de agudo de miocardio de la cara inferior. Siguiente. Aquí vemos disminución del ST, disminución del ST y disminución del ST. Esto, ¿qué sería? Aquí está equivocado, van a disculpar. Esto ya sería un infarto agudo de miocardio, pero posterior. La cara posterior, por reciprocidad, lo vamos a ver el descenso del ST en B2, B3 y B4. Por lo que este es un dato importante para un infarto agudo de miocardio posterior. Sigamos. Y aquí es vuelta a lo mismo. Es importante que se sepan ubicar en la derivación y en qué parte del corazón están. D1 estoy viendo esta parte del corazón. D3 esta parte. AVF esta parte. Y por eso, el corazón como tiene esta disposición más o menos, D1 va a ver la parte lateral alta. D2, D3 y AVF la pared inferior y AVR no va a haber nada. Bueno, va a haber, pero no es tan importante y AVL lateral alta. Estas laterales alta, etc. Y estos ya es precordial, así como hemos hecho el corte, ventrículo izquierdo, no ya, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y esto sería D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Y esto va a haber esto, 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 esto y esto. Por eso B1 y B2 son más septales, son anteroseptales, anteriores puras, porque van a ver la cara anterior pura y la parte lateral baja. Ahora, vamos a seguir viendo electros, que es como se aprende. Aquí tú ves cosas, tú ves y dices, bueno, estoy viendo, ¿qué estoy viendo? Dios mío, ¿qué estoy viendo? Ya. Vemos una onda P, bien, no es ritmo sinusal, va precedida de una onda QRS, ok. Seguimos viendo, aquí vemos una disminución del ST, aquí igual, en D3 a VF también tenemos disminución, aquí tenemos una disminución también, tenemos disminución del ST, pero no es lesión, no nos indica lesión propiamente dicho y no tenemos una elevación del ST. Esto parecería ser una elevación del ST, parecería o también parecería un bloqueo de RAM. Cuando estemos inseguros, obviamente esto es un infarto de miocardio porque estamos en el tema del electrocardiograma en infarto agudo de miocardio y obviamente todos ustedes ya saben que es un infarto de miocardio. Pero cuando se te presenta el paciente y no tienes que estamos llevando el tema de infarto agudo de miocardio, entonces te toca este electrocardiograma, no ve. Vas a sospechar que es un bloqueo de rama tal vez, aquí igual parece bloqueo de rama, tiene una pinta rara. Estos son, signos inespecíficos de un infarto agudo de miocardio. No te indican, no te dicen, hey bro, estoy aquí, soy un infarto, soy el perreo, ven. No, ello te está diciendo que puede que esté aquí, no te confirmo, pero puede. Es como tu crush. No te dice sí, simplemente te dice tal vez esté aquí. Este sería el electrocardiograma estilo crush. Tu crush te habla así. Tal vez sí, tal vez no. Es como sí, no, es como a mitad. Ahora, aquí ya vemos cosas más claras. Onda P seguido de un QRS. Vemos unas ondas P normales. Nodo sinusal. No vemos evidencia de bloqueo a B. Ok. Y seguimos viendo, aquí ya vemos algo. Test negativas, muy negativas. Y ¡pam! Y aquí tenemos inversión de la onda T. Negativa y seguramente asimétrica. Una onda T patológica. Aquí ya sospechamos, ya sea de infarto agudo de miocardio o de otras patologías que afecten a la onda T, que son 3. Tarea para casa. Seguimos. Aquí ya vemos algo. Vemos pequeñísima elevación, muy pequeña, muy pequeñita en dos derivaciones. Entonces tenemos el criterio
dos derivaciones como mínimo. Bien, ahora seguimos viendo onda P normal, no vemos, aquí vemos la onda T, pero aquí ya no estamos viendo una onda T. La onda T se ha aplanado, se nos ha aplanado la onda T, papá, no hay onda T. Y aquí tenemos otros dos signos, inversión de la onda T o directamente aplanamiento más un bloqueo, esto tiene pinta de bloqueo rama derecha, y ondas T aplanadas, ondas D aplanadas. Y aquí ya, esta es la presentación típica. 36 años, dolor torácico, 40 minutos de evolución. Aquí añadiríamos electrocardiograma más troponinas, la santa trinidad de infarto agudo miocardio. Vemos elevación del ST con onda Q, elevación del ST, elevación del ST, ST. B1 hasta B4, entonces tenemos un infarto de la cara anterior o anteroseptal. Seguimos viendo D3, D2 y AVF tenemos una inversión, un descenso del ST y AVL tiene una elevación del ST. Entonces tenemos también una afectación lateral alta. Entonces es un infarto agudo anterior extenso, porque aquí vale leve, pequeñita, pero la hay. Esto ya es extenso, papá, esto ya es grave. Inclusive aquí podemos ver una pequeña elevación del ST. Esto más esto es extenso. Y vemos la elevación del ST con su derivación opuesta, que es una disminución del ST, y lo típico, que es lo típico, lesión aguda ST. ¿Ves un ST? El infarto es agudo. Siguiente caso. Aquí hay 3 horas de evolución. Dolor torácico, 67 años, y vemos el electrocardiograma. Onda P, ok, pero aquí no nos importa tanto. Ahorita mismo la onda P, si no vemos AVL con ST elevado, B2, B3, B4, B5 y B6, ST elevado, AVL está elevado, su recíproca está disminuido. Y tenemos un infarto anterolateral agudo. Anterolateral B2, B3, B4, B5 y B6, anterior y lateral. Y lateral alto. Esto normalmente es lateral bajo y D1 y AVL lateral alto. Anterolateral. Ya toda la cara lateral y la parte anterior del corazón están hechos putas. Están muriéndose. De momento, inclusive ya parte del corazón anterior, de la parte anterior, ya muerto. Aquí hay ya muerte. Aquí yo diría un daño tal vez directamente de la coronaria derecha, de la coronaria izquierda de la rama principal, porque es muy extenso el infarto. Aquí vemos, 1, lesión aguda, elevación de ST, recíprocas, disminución, y este es otro signo inespecífico, bueno, es utilizable, que es el ascenso, el progreso insuficiente de la onda R, que tiene que ir desde aquí hasta aquí una línea recta, y vemos que la onda R no está creciendo. Se puede dar en el infarto anteroseptal agudo, también en EPOC, también en hipertrofia ventricular izquierda y en bloqueo de rama izquierda. Esto es bueno para un diagnóstico diferencial, etcétera, pero con esto, más las troponinas que hemos pedido, tenemos el diagnóstico. Y más electros. Aquí vemos D3, D2, AVF dañados. Derivación opuesta a VL. Y D1 más o menos. B2, B3 también hay un descenso del ST. Aquí y algo importante. Se nos olvidó ver la P, bloqueo AB de tercer grado. Aquí tenemos elevación, infarto de la pared inferior y cambios recíprocos. Pared inferior. Aquí vamos a seguir viendo. No vemos la onda P, aquí la vemos, aquí la vemos, aquí la vemos. Ya. Elevación del ST, ST elevado, ST muy elevado, con onda Q bien grande. En B4 igual vemos, pero poco. Ya esto nos dice anteroseptal. Vamos a las frontales. No vemos nada anormal. Entonces sería un infarto anteroseptal y vemos que es
pared Q prominentes y es anterolateral. Seguimos. Más. Aquí lo vamos. Aquí esto vemos cosas raras. ¿Qué es esto? Aquí vemos elevación del ST, elevación del ST, elevación del ST, descenso del ST, descenso del ST. Un truco cuando no pilles a la primera si es un ascenso o descenso, el descenso se ve bien clarito. ¿Ves esto? Vete a lo opuesto y siguiéndote al opuesto, pared inferior. Aquí vemos elevación. Este corazón está hecho putas, es anterolateral o de la pared lateral más pared inferior, yo añadiría. Y aquí tenemos otro, lo mismo. Ya más o menos ves la imagen y dices, aquí pasa algo. Esta onda Q es mala, es fea, no es normal. Esto es malo. Esto igual es malo. Esto ya sabemos que esto es un cuadro agudo, ya es onda Q. Infarto, ya ha habido un infarto lateral. Esto ya está jodido. Más o menos es ver imágenes. Tú más o menos te das cuenta y ves, aquí ves una onda P normal, la onda P parece estar normal, ya en algunos casos ausente, diría tal vez un bloqueo AB de tercer grado. Seguimos viendo descenso del ST, aquí, AVF también, AVL elevación, aquí no tanta, en B1 está todo normal, elevación, onda Q, ya aquí este corazón, ya esta parte ya ha muerto, esto no está muriendo, pero está muriéndose, esto todavía no ha muerto, esto todavía no ha muerto, así que sería un infarto anterior más hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos uno inferior, como vemos D3, AVF y D2. Y podríamos, si ya es un inferolateral, B5 y B6 y la reciprocidad en el lado opuesto. Aquí lo mismo, vemos elevación de ST, elevación del ST, onda Q muy negativa, esto sería una elevación del ST, aquí volvemos, esto ya está, este corazón está muy feo, es anterior y bloqueo de rama izquierda, y ahora, lo que les decía, así va a llegar un paciente de 63 años de edad, que refiere acude por un trauma, por una colisión automovilística con una rodilla derecha flexionada contra el pecho, extracción de 45 minutos del accidente. A su llegada el paciente estaba hemodinámicamente estable, el paciente estaba bien, no presentaba angustia, pero tenía dolor en la pared torácica y en todas las extremidades. Tú piensas en el trauma y dices, puede ser por el trauma. Ya, no al examen físico para las deformidades, etc. Ahora, se hizo un electrocardiograma, por si acaso y porque es de rutina, y vimos esto. Aquí. Vemos que inclusive aquí un anterior muy extenso, un infarto de miocardio anterior, pero casi hasta inferior. Vemos elevación de LST en elevaciones laterales y anteriores. Y la troponina, que esto es la que ya que nos lo dice todo, de 0.94 nanogramos, con el valor normal es por debajo de 0.04 nanogramos. Es decir, dolor por más de 30 minutos, elevación del ST y troponinas elevadas, infarto de miocardio, y tú puedes decir aquí qué arteria está dañada, sabes qué paredes están dañadas. Ok, yo diría tal vez la descendente anterior y la circunfleja, por lógica. Pero con este examen recién vamos a darnos cuenta qué tipo de arteria está dañada. Aquí tenemos este es el mismo paciente, de la coronaria derecha con disección de la coronaria derecha. Aquí tenemos la coronaria derecha diseccionada. Vemos que el contraste no sigue. La coronaria derecha aquí se ha roto. Aquí es decir, la pared posterior de este corazón no está siendo irrigada. Hay disección de la coronaria derecha. Y angiografía de la disección de la coronaria descendente anterior izquierda. Y aquí lo vemos. Aquí vemos que la descendente anterior no está dando nada.
Vemos, esta es la disección de la descendente, de la coronaria derecha. Y aquí vemos cómo en este punto no hay flujo de sangre. Tendría que haber flujo de sangre. Y recién aquí ya tú puedes ir con nombres, apellidos, infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST producido a nivel lateral y anterior, con daño en la coronaria derecha, más daño o disección de la coronaria descendente anterior, más etcétera. Ya aquí con esto ya es apellidos y nombres. Y a este paciente se le hizo angiografía coronaria izquierda post intervención percutánea que demuestra, y aquí vemos la coronaria o la descendente anterior, cómo ha vuelto su flujo. Vemos inclusive el instrumental y vemos cómo está disminuyendo el flujo. Esto es lo normal. La disección de la descendente, diré, de la coronaria derecha se mantiene, pero esta parte del corazón ya está volviendo a ser irrigada. Y volviendo al caso, vemos cus, pero va a haber partes del corazón de este paciente que va a tener otra vez movilidad, va a tener capacidad y otras partes muertas. Estos pacientes casi siempre van a progresar. Si sobreviven, lo que va a pasar es lo siguiente. Está aquí. Lo que va a pasar en estos pacientes es que tiene un infarto, digamos, en un paciente así, tiene un episodio coronario, ha muerto una parte de su corazón, y sintió mucho dolor, vómitos, ganas de vomitar, náuseas, sudor, diarrea, se le vino el mundo encima, pensó que se iba a morir, no se murió, al día siguiente estaba perfectamente. Normalmente estos pacientes evolucionan con una angina estable, te dicen, al hacer ejercicio me duele el pecho, es normal, incrementa la demanda, incrementa la necesidad, va a pasar algo. Pasa eso, una parte del corazón se nos ha muerto, el paciente va a tener un estadio de aparente normalidad ya que no tiene síntomas y al final va a acabar progresando a una insuficiencia cardíaca ya que si del ventrículo izquierdo esta parte se ha muerto, significa que no va a haber contracción por esta parte y lo que va a disminuir el gasto cardíaco, disminución del gasto, etcétera, etcétera. Y este paciente sería paciente con insuficiencia cardíaca por causa isquémica. Y como les dije, este es el procedimiento por lo general que se hace para decir con nombres y apellidos. Nosotros llegaríamos hasta aquí como médicos generales, diciendo ya infarto de miocardio, ya que lo trate el cardiólogo intervencionista, el cardiólogo, el cirujano de tórax, si le van a hacer un bypass, un cardiólogo intervencionista, si le van a poner un stent. Aquí ya es especialidad porque esto, un médico general, como todos vamos a salir, no lo vamos a manejar. Ahora, si te gusta esto, pues obviamente vas a estar relacionado a una especialidad que ve estas cosas y vas a verlo continuamente y esto es lo que se hace. Nosotros, o lo que quiero que ustedes se lleven es que sepan reconocer una elevación del ST, disminución del ST, onda T negativa y onda Q y onda T. Quiero que se recuerden muy bien esta parte. Estos tres patrones, que es la evolución, luego la patología de subendocárdico, etcétera, etcétera, es útil, sí, es bonito, pero yo lo que quiero que se queden es con esto. Cuando ya hay necrosis, onda Q negativa más una onda T negativa. ¿Ves esto? Necrosis, corazón muerto. Esto es tu ex, esto te mató tu corazón, esto es tu ex, esto es veneno, esto es corazón muerto, esto es peligro. Aquí, elevación del ST, isquemia, tiene isquemia, no tiene tanta necrosis. Y en lo opuesto, un descenso del ST. Y por último, en muy, incluso exageradamente agudo, alteraciones en la onda T. Quédense con estos tres parámetros. Y con eso estoy contento. Ahora, como les dije, esta es una geografía, etcétera. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Van a disculpar la intro con ese eco increíblemente asqueroso. Y bueno, eso es todo, chicos. Las diapositivas van a estar en la descripción del video. Y
Eso sería todo, chicos. Hasta luego.